En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hola a todos, amigos y amigas, bienvenidos a una nueva edición de Límites Insospechados. Con vosotros el pastor Paco Rubiales. Y os acabo de leer una porción de la palabra que puedes encontrar en el Nuevo Testamento, en la segunda parte de la Biblia, en una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia o a las iglesias que había en la región de Filipos. Se llama la carta a los filipenses y te he leído concretamente el capítulo 4, desde el versículo 10 hasta el versículo 13. Filipenses capítulo 4, versículo 13, seguramente sea uno de los versículos más famosos y más conocidos de toda la Biblia. Ese versículo que te acabo de leer y donde el apóstol Pablo le dice a los filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Antes de este versículo, en la otra porción, en la otra parte que te he leído, podemos ver cómo el apóstol Pablo le habla a la iglesia de los filipenses en Filipos y les dice: le doy gracias a Dios, porque habiéndolo pasado yo mal, vosotros habéis dado cuenta de que en alguna manera yo necesito que me apoyéis y que me ayudéis. Por eso él dice: al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Pero él le dice algo muy importante, dice: yo sé vivir en la abundancia y también sé vivir en la escasez, porque al fin y al cabo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me gusta mucho leer la Biblia en distintas versiones porque veo las distintas traducciones que se han hecho, siempre nos aportan matices en lo que la palabra de Dios nos quiere hablar. Por ejemplo, en la versión Dios habla hoy, dice: a todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. A todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. La Nueva Traducción Viviente, por ejemplo, dice: pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. En la versión Palabra de Dios para Todos dice: puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Qué bueno, ¿no? En la Biblia La Palabra, que es otra versión autorizada, dice: puedo salir airoso de toda suerte de pruebas porque Cristo me da las fuerzas. En la Biblia de la Palabra, pero en su versión iberoamericana, pues dice exactamente lo mismo: puedo salir airoso de toda suerte de pruebas porque Cristo me da las fuerzas. Y en la Biblia, en la traducción al lenguaje actual, dice: Cristo me da las fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. ¿Qué palabra tan necesaria es esta? La palabra de Cristo es palabra verdad. La Biblia es la verdad, es la voz de Dios. Y Él te dice hoy: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué importante es que tú y yo confesemos cada día esta palabra. Todas las demás versiones autorizadas de la Biblia, otras traducciones, reproducen mayoritariamente lo que dice la Reina Valera de 1960, que es la que yo te he leído al principio: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando habla de fortaleza, amigos y amigas, está hablando de fortaleza moral, de fortaleza física y también de fortaleza espiritual.
Porque de repente tú puedes ser el hombre o la mujer más fuerte del mundo, pero la vida te golpea y te puede derribar o abatir emocionalmente o sentimentalmente. Es verdad que a lo largo de la palabra de Dios vemos cómo desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos cómo la palabra nos revela que las fuerzas las hallamos en Dios, que las fuerzas las hallamos en Jehová, que las fuerzas las hallamos en Dios el Padre, en Dios el Hijo Jesucristo y en Dios el Espíritu Santo. Por ejemplo, en 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 33, 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 33, podemos leer algo así que dice: Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Si tú necesitas fuerzas, enfócate en Dios. Luego en el versículo 40, unos cuantos versículos más adelante, dice: pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Fíjate qué rara contradicción, parece una contradicción, pero realmente no es una contradicción. Dice que el Señor me ciñe a mí de fuerzas, pero que al mismo tiempo Él es el que pelea las batallas contra mis enemigos. La fuerza moral que nos da Dios es la fuerza de entender que enfocándonos en Él, viviendo para Él, Él pelea las batallas por nosotros. Ahora, si tú decides pelear las batallas por ti mismo y dejar a Dios al lado, es muy probable que en algún momento se te acaben esas fuerzas. Un poquito más adelante, en el libro del profeta Isaías, capítulo 28, versículos 5 y 6, podemos leer lo siguiente. Isaías, capítulo 28, versículos 5 y 6, dice: en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Pero mira lo que dice el versículo 6. Y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Las fuerzas inagotables, las fuerzas ilimitadas, la fuerza de su gracia, amigos y amigas, se encuentran en Dios. Isaías 40:31 es uno de los más importantes y conocidos también versículos de la Biblia. El Señor dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quieres que te diga algo? Solo en el Señor y por su gracia podremos hallar las fuerzas que no tenemos. Hoy me han regalado un libro de Robert Morris, que es un pastor en una iglesia en Dallas, Estados Unidos, que se llama Gateway, y el libro tiene un título así como Tómate un día para descansar. Y él nos habla, con el respaldo de la palabra, habla acerca de la necesidad de que nos tomemos nuestros tiempos de descanso cada día, y también de la necesidad, como nos enseña la palabra, de descansar un día a la semana. Pero lo cierto es que los seres humanos tenemos fuerzas limitadas, nos cansamos y solo esperando en Dios podemos recargar esas fuerzas. Mira lo que dice: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Por qué las fuerzas son nuevas? Porque las fuerzas viejas se agotan. Hay que renovar las fuerzas. Yo siempre pongo este ejemplo porque todos lo entendemos muy bien. Mi teléfono móvil hoy no funciona con la carga de ayer. Necesita la carga de hoy. Nuestra vida emocional, sentimental, física, psicológica necesita recargarse cada día con unas nuevas fuerzas. Dice que correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cada día tiene su afán, amigo y amiga. Así nos enseña la palabra. Cada día hay un camino que caminar y una meta que alcanzar. Dice: levantarán alas como las águilas. A veces como cristianos nos hemos conformado a vivir como las gallinas, a vivir como aquellas aves que tienen alas, pero que no remontan el vuelo.
El Señor no nos creó para ser gallinas, nos creó para ser águilas. Por eso aquí habla de alas como las águilas. Pero ¿qué hay que hacer para tener esas fuerzas? Para tener esas fuerzas necesitamos esperar en Dios. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un poquito más adelante, en Isaías 41, versículo 10, dice: no temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta es una palabra absolutamente de la gracia. Es un regalo de la gracia de Dios el que Él diga que no tengamos miedo, porque seguro que tú y yo en alguna ocasión hemos tenido miedo. Pero el Señor te dice: no temas, yo estoy contigo. No te sientas solo, yo estoy contigo. Dice Jesucristo en Mateo 28:20, yo estaré con vosotros, yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida, hasta el fin del mundo, todos los días. Él ahora está contigo. También Él dice en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, preocupaciones, problemas, todo tipo de experiencias que no van a gustar, pero confiad en mí, confiad, yo he vencido a todas esas circunstancias, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Así que es un regalo de la gracia el no tener temor. Dice en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, porque yo no os he dado espíritu de temor, os he dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio. La cuestión es qué fe tenemos para creer esta palabra. Tenemos que proclamar esta palabra y creerla. El Señor dice: no temas, porque yo estoy contigo. Dice: no desmayes. ¿Alguien de los que me están escuchando alguna vez se ha desmayado? Este verano seguro que mucha gente, con estas olas de calor que hemos pasado en España, seguro que mucha gente se ha desmayado, ha tenido un golpe de calor y se han desmayado. Sencillamente el calor consumió nuestras fuerzas, consumió nuestras energías y mucha gente se desmayó. Pero el Señor dice: no desmayes. Las olas de la vida que cargan contra ti y que hacen que desmayes, dice: no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Cuando creas que vas a desmayar, amigo, agárrate de Dios. Esa es la promesa de Él. Agárrate de Él, no desmayes, no temas, porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y dice: siempre te ayudaré. ¿Cuándo? ¿Cuándo dice el Señor que nos ayudará? Dice que Él nos ayudará siempre. Y te digo algo, ¿esto va a depender del tipo de vida que llevamos? No. Dios siempre nos va a ayudar. Aunque te hayas equivocado hace un cuarto de hora, aunque hayas pecado hace 5 minutos, aunque hayas metido la pata hasta la coronilla durante el día, si tú necesitas la ayuda de Dios, Él te va a ayudar. ¿Por qué? Porque siempre te ayudaré. Es una ayuda incondicional. Si tú buscas la ayuda de Dios, Él te va a ayudar. Si tú caminas de espaldas a la ayuda de Dios, Él no te va a obligar. Nadie puede ser ayudado si no pide ayuda. Si yo estoy en la playa y una persona se está ahogando a 100 metros en el agua, pero no dice socorro, nadie lo puede escuchar y nadie se puede tirar al agua a ayudar a esa persona para que no se ahogue. Si tú no pides ayuda, nadie te puede ayudar. Hay gente que se está ahogando en esta vida y no está sacando los brazos, ni está gritando para que Dios le ayude. Escúchame bien, siempre te ayudaré, dice el Señor, siempre te sustentaré. Vuelve a repetir la expresión, siempre, el adverbio de tiempo, siempre. ¿Cuándo te ayuda Dios? Siempre. Tienes que ser un santo, tienes que no haberte equivocado nunca, tienes que ser perfecto. No, tú eres alguien a quien Dios le dice: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El profeta Daniel también tiene aquí unas cuantas cosas para decirnos
acerca de las fuerzas que podemos hallar en Dios. En el libro del profeta Samuel, que está también en el Antiguo Testamento, en la primera parte de la Biblia, en el capítulo 11, versículo 32, dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Aquí habla claramente de dos tipos de personas. Las personas que caminan conociendo a Dios y las personas que caminan ignorando a Dios. Hay gente que sabe que hay Dios, pero ha decidido vivir como si Dios no estuviera. Los que caminan ignorando a Dios o pensando que se puede vivir sin Dios, no se esforzarán y no actuarán en las fuerzas de Dios, se esforzarán y actuarán en sus propias fuerzas. Es por eso que tú verás que hay muchas personas en el mundo que sucumben a la ansiedad, que sucumben al estrés, que sucumben a las preocupaciones, que entran en depresión, o a lo mejor no en depresión, pero sí viven deprimidos, porque viven de espaldas a Dios. Pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo enfrentar cualquier experiencia, puedo enfrentar cualquier situación porque conozco al Dios que me esfuerza. Puedo caminar una milla más en el nombre de Jesús. Puedo hacer un día más de ayuno en el nombre de Jesús. Puedo entregar a quien lo necesita lo que tengo en el bolsillo en el nombre de Jesús, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como dice el apóstol Pablo, dice: yo sé vivir en la abundancia, pero también sé vivir en la escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yendo al Nuevo Testamento, podemos también leer en Efesios capítulo 3, versículo 16. Efesios capítulo 3, versículo 16, dice la palabra del Señor, dice: conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Escúchame bien. Usted puede tener el cuerpo de gimnasio mejor desarrollado del planeta. Usted puede llegar a ser Mister Universo, o puede ganar el campeonato mundial de culturismo porque usted ha trabajado su musculatura de una manera tan rigurosa que delante de un espejo usted parece la persona más fuerte del mundo. Pero escúcheme, esa es su fortaleza exterior. Ningún hombre, ninguna mujer de ninguna generación de la historia de la humanidad avanzaron por su fuerza exterior, sino que avanzaron por su fuerza interior. Usted puede ir a un gimnasio y muscularse hasta el límite de lo que sus músculos le puedan dar, de lo que su cuerpo le permita. Pero si usted por dentro es una persona débil, de carácter, usted no alcanzará nada. Usted necesita que su hombre interior sea fortalecido, y el gimnasio que fortalece a su hombre interior se llama el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Por eso todas las fuerzas para todo las hallamos en Dios. De repente usted va a estar muy musculado, pero no se va a querer levantar de la cama. No va a tener ánimos para hacer nada. No va a tener las fuerzas para ir adelante, para ir a pelear por lo que a usted le corresponde o por lo que a usted le toca. Usted necesita, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Usted, confesando esta palabra para su vida, usted puede decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En 2 Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10, vemos ahí un acontecimiento que vivió el apóstol Pablo, donde él le preguntó a Dios y le dijo a Dios que le quitara aquel aguijón que él tenía en su carne. Y dice en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, dice el apóstol Pablo: y el Señor me ha dicho: bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué le está diciendo el Señor? No busques caminar en tus fuerzas. Cuando estés débil, busca mi fuerza, dice el Señor. Precisamente el hecho de que tú cada vez seas más débil, dice el Señor, me da más margen y más espacio para poner de mis fuerzas en ti. Dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice el apóstol Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Escúcheme bien, no le tenemos que dar tanta importancia a nuestras propias fuerzas. Tenemos que darle importancia a las fuerzas de Dios en nosotros, al poder de Dios en nosotros. Es por eso que por causa de nuestra prepotencia, de nuestra autosuficiencia y de nuestro orgullo, el Señor a veces permite situaciones de debilidad en nuestra vida para que no nos quede más remedio que buscarlo a Él. Porque si algo quiere Dios es que ni tú ni yo, amigo y amiga, nos perdamos. Y Él a veces nos deja caminar un largo tiempo en los tenebrosos caminos del orgullo y de la soberbia. Pero llega un momento en el cual el Señor dice, basta, hasta aquí hemos llegado. Tengo que permitir tu debilidad para que sepas reconocer mi fortaleza en ti, para que aprendas a vivir en mis fuerzas, para que puedas caminar diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la Biblia vemos un caso muy curioso de un hombre llamado Job. Él se tuvo que ver, aun siendo un hombre muy piadoso, un hombre muy de Dios, un hombre muy temeroso de Dios, un hombre con mucha autoridad y muy respetado en su comunidad, él tuvo que verse en una situación de suprema debilidad, enfermo, perdió todas sus riquezas, fue atacado, fue enfermado, le pasó todo lo peor. Se vio en un rincón lleno de sarna su cuerpo arrascándose con un pedazo de barro de tiesto. Se vio atacado por su propia esposa que lo humillaba y lo ninguneaba. Vio que perdió todas sus riquezas, todos sus ganados. Vio como sus hijos, que eran unos malandros, todos se morían porque eran unos impíos y unos pecadores. Él lo perdió absolutamente todo para tener que reconocer en Dios todas las fuerzas. Y me gusta mucho eso que dice Job casi al final del libro de Job, que lo puedes leer en el Antiguo Testamento, en la primera parte de la Biblia, donde él dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te han visto. Él tuvo que pasar todas aquellas situaciones de debilidad para crecer en un nivel mayor de su fe, porque él vivía de oídas de Dios, pero ahora Dios le había permitido verlo. A veces tú y yo tenemos que sentirnos sumamente débiles para poder ver la gloria de Dios, para poder experimentar su suprema, su sublime, su impresionante gracia en nosotros. Me gusta mucho siempre mencionar el testimonio de un gran evangelista que murió hace unos 4 o 5 años. Era puertorriqueño y se llamaba Gille Ávila. Y él contaba cómo fue el proceso de su conversión, porque él era un jugador de béisbol, pero él también se dedicaba al físico-culturismo y de hecho él llegó a ganar algunas competiciones a nivel nacional en los Estados Unidos. Él era un hombre musculado, un hombre riguroso, un hombre disciplinado en sus entrenamientos. Pero fíjate que un día le sobrevino una enfermedad que afectaba a su musculatura y sobre todo a su esqueleto, a sus huesos. Él le dio una artrosis, una enfermedad degenerativa en sus articulaciones, de tal manera que él no podía ir al gimnasio, él no podía levantar más mancuernas y él no podía hacer más ejercicios. Y dice que una noche estaba en la casa, puso la televisión y escuchó a un predicador hablar, de que Dios podía sanar a los enfermos.
Él conocía algo de Dios porque en la cultura latina siempre algo de Dios se conoce, en lo que se, al menos en lo que se escucha en la práctica cultural cristiana, ¿no? Aunque uno no profese la fe. Y él dice que esa noche él hizo una oración y dijo: Señor, si es verdad que tú sanas y tú me sanas, yo te voy a dedicar mi vida. Y dice que él se acostó y cuando se levantó en la mañana él estaba completamente sano, y desde aquel día él le dedicó su vida a Cristo y a predicar el Evangelio. Gille Ávila se tuvo que ver en la debilidad de aquella enfermedad para poder conocer la gloria del Señor, para que el Señor se le revelara en aquel extraordinario milagro de sanidad y el poder conocer a Dios. Y así puede ocurrir en tu vida, y así puede ocurrir en mi vida, y así ha ocurrido en la vida de muchas personas que han tenido la dicha de conocer a Cristo y de poder decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por el hecho de experimentar una situación de suma debilidad que los condujeron a conocer las fuerzas del Señor, esas fuerzas que Él nos promete en su palabra. Dice el apóstol Pablo: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y yo le hago a usted una pregunta que me está escuchando esta noche a través de la radio. ¿Cómo conocerá usted el poder de Dios si usted no es afrentado? ¿Cómo podrá usted experimentar la provisión de Dios si usted no experimenta la necesidad? ¿Cómo va a experimentar usted que el Señor le guarda si usted no experimenta la persecución? ¿Cómo va a experimentar usted cómo el Señor le saca, como dice la palabra, a lugares espaciosos si no experimenta usted la estrechez, la angustia? El apóstol Pablo llegó a esa conclusión en una revelación poderosa que yo le quiero trasladar a usted, amigo y amiga, esta noche, para que usted y yo, como el apóstol Pablo, podamos decir: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo le quiero contar un testimonio personal. Hace algunos años a mí me ocurrió algo que yo estaba permanentemente enojado, airado, cabreado, y yo oraba al Señor y yo me sentía mal porque yo le respondía mal a mi esposa, daba malas contestaciones a mis hijos, me comportaba de una manera muy grosera y yo era consciente que yo no tenía que ser así, pero había algo en mí que no me permitía dejar de comportarme así. Y cuando yo oraba, yo lloraba mientras oraba y decía: Señor, por favor, yo te pido que tú sujetes este carácter que yo estoy teniendo. Yo no quiero ser así. Yo no quiero contestarle mal a mi esposa, ni a mi mamá, ni a mis hijos, ni ser desagradable con la gente en la calle. Por favor, Señor, ata al hombre fuerte. Pero yo me levantaba el día siguiente y estaba peor que el día anterior. Y al día siguiente volví a orar y estaba peor que el día anterior. Cada vez era más grosero, cada vez era más borde, cada vez yo era más desagradable. Y un día el Señor me reveló algo y me dijo: ¿sabes qué? ¿Sabes lo que te está ocurriendo? Y dije: ¿qué, Señor? Y dice: yo estoy sujetando al hombre fuerte. El hombre fuerte eres tú, pero tú no te dejas sujetar. Cuanto más fuerte te abrazo, más te rebelas, y por eso tu carácter cada vez está más agriado. ¡Qué tremenda revelación! Yo pensé que había algo en mí, un mal espíritu en mí, que Dios tenía que sujetar para yo ser libre, pero era yo mismo. Y cuanto el Señor más me agarraba, más me apretaba, yo más me rebelaba y cada vez estaba peor. Así que entendí que tenía que rendirme en los brazos de Dios, que tenía que pedirle perdón, rendirme a su abrazo y en esa debilidad experimentar su gracia, experimentar su amor. Y así fue como cambió todo. De repente tú puedes estar
experimentando lo mismo. Ríndete delante del Señor. Experimenta sus fuerzas en tu debilidad. Cuando no puedas conseguir algo, di, Señor, consíguelo tú por mí. Yo no puedo, glorifícate en mi vida, Señor. Yo no tengo las fuerzas, no tengo los recursos. Es todo por tu gracia. Todo lo puedo en tu gracia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira, en Hebreos capítulo 11, versículos 33 y 34, el Señor nos da otra clave acerca de este asunto. Capítulo 11, versículos 33 y 34 dice: por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Mira, ninguna de las cosas que te acabo de leer se pueden conseguir sin fe. ¿Y la fe en qué o en quién? En la fe en Cristo. Si tú dices todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tú podrás conquistar reinos por esa fe. Tú podrás hacer justicia. Tú podrás alcanzar promesas. Promesas que pueden parecer imposibles. Yo hace poco escuchaba el testimonio del fundador de Uber, que es una empresa multinacional mundial, y él contaba cómo él tuvo esa idea de Uber, cómo creyó en esa idea, cómo por años estuvo peleando porque esa idea se hiciera realidad, cómo por años él se endeudó y comenzó a deber dinero y comenzó a pedirle a los amigos y a los bancos y llegar a un punto donde él no podía devolver ese dinero, pero él seguía creyendo en esa idea. Hasta tal punto que hoy Uber es una multinacional que genera muchos beneficios. Y ese hombre sigue al frente de esa empresa. Nadie consiguió alcanzar un sueño si no fue por fe. Colón no pudo llegar a conocer y a conquistar y a descubrir América si no fuera porque creyó en aquel sueño de conquistar el nuevo mundo. Ni Juan Sebastián Elcano, con aquellos medios que se tenían entonces, aquellas embarcaciones que comparadas con las embarcaciones de hoy en día son apenas palitos flotando en el océano. Pero él creyó que podía dar la vuelta al mundo y fue el primer hombre que dio la vuelta al mundo. El hombre no podría haber llegado a la luna si no hubiera creído que era posible llegar a la luna. Y así tantas y tantas cosas. Y del mismo modo tú y yo podremos llegar a alcanzar cotas y límites insospechados si tenemos fe. Porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Aquí se está refiriendo a aquel episodio del profeta Daniel, donde fue castigado injustamente y fue metido en un foso con unos leones y pasó toda la noche con los leones, pero los leones no lo devoraron. El Señor le tapó la boca a aquellos leones por la fe de Daniel. ¡Qué tremendo! Dice, apagaron fuegos impetuosos. O dime tú cómo fue que se abrió el mar rojo si Moisés no hubiera creído a la palabra de Dios. Moisés creyó en la palabra de Dios, el mar rojo se abrió, cruzó con todo el pueblo de Israel. Dice la palabra que caminaron en seco. No solo es que el Señor abrió el mar rojo, es que les abrió camino seco. Y pasaron al otro lado y fueron librados de una muerte segura a manos de Faraón y de sus ejércitos. Dice, sacaron fuerzas de debilidad. Como Gedeón con solo 300 soldados pudo vencer al enemigo, aquel enemigo temible que eran miles y miles de soldados. Porque él creyó lo que Dios le habló. Dice, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. En la fe, en lo que Dios nos habla, por lo que podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay un punto donde yo alcanzo con mis fuerzas, pero desde ese punto hasta llegar a la promesa necesitamos la fuerza de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me